a un nuevo capítulo de nuestro programa A Media Voz. En el especial de hoy analizaremos y conoceremos la vida y obra de uno de los más grandes escritores, traductores e intelectuales argentinos, ganador del Premio Iberoamericano de Cuento en el presente año, reconocido a nivel mundial como el maestro del relato corto, la prosa poética y la narrativa breve en general. Estamos hablando de Julio Florencio Cortázar, simplemente conocido como Julio Cortázar, comparable con Jorge Luis Borges, Anton Chekhov o Edgar Allan Poe, creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo con los modelos clásicos, mediante narrativas que escapan de la linealidad temporal y donde los personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica pocas veces antes vistas. Debido a que el contenido de sus obras transita entre lo real y lo fantástico, su tendencia literaria se ha marcado dentro del realismo y el surrealismo mágico del siglo XX, perteneciendo así Julio Cortázar a la tan reconocida generación neorromántica del 40. Una serie de triunfos de un gran historial acompañan a Julio Cortázar, escritor del que hoy analizaremos hasta sus más íntimos detalles. Julio Cortázar nació en Ixelles, un municipio de la región de Bruselas capital, situado al sur de Bruselas, el 26 de agosto de 1914. Fue hijo de Julio José Cortázar y María Herminia de Scott. Su padre era argentino y funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, desempeñándose en esa representación diplomática como agregado cultural. El nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde vivieron un año y medio. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. Fue durante este tiempo cuando Julio sufre la desaparición de su padre, quien cuando él tenía solo 6 años los abandonó para siempre. Este hecho dejó a Julio y a su hermana menor al cuidado exclusivo de su madre, que tuvo que educarlos con dificultades económicas muy graves. No es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica. Tras la escuela primaria, Julio Cortázar realiza estudios secundarios, graduándose de maestro de primaria. Tiempo después inició estudios en la Universidad de Buenos Aires, los que debió abandonar por razones económicas. Ahí vivió junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana y un año menor que él. Fue esto último entonces lo que gatilló que Cortázar, en el relato Casa Tomada, que será el que hoy profundizaremos, hiciera partícipe a solo 2 personajes, entre los cuales el lazo sanguíneo existente era el de ser hermanos. Se cree que Julio pretendía demostrar así la relación que existía entre él y su hermana Ofelia, que en el relato la llamó Irene. Simple y silencioso matrimonio de hermanos. Era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Cortázar fue un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. Su madre le seleccionaba lo que podía leer, convirtiéndose en la gran iniciadora de su camino de lector primero y de escritor después. Y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Después de realizar los estudios primarios en la escuela número 10 de Banfield, se forma como maestro normal en 1932 y profesor normal en letras en 1935, en la Escuela Normal
normal de profesores Mariano Acosta. De aquellos años surgió la escuela de Not. Fue en aquella época que comenzó a frecuentar los estadios a ver boxeo, donde ideó una especie de filosofía de este deporte, eliminando el aspecto sangriento y cruel que provoca tanto rechazo y cólera, la fascinación de las palabras. Admiraba al hombre que siempre iba para adelante y a pura fuerza y coraje conseguía ganar, Torito, al final del juego. Fue en ese momento de su vida, al leer el libro titulado Opio de Jean Cocteau, cuando Cortázar comenzó a sentir que toda una etapa de vida literaria estaba irrevocablemente en el pasado. Desde ese día leyó y escribió de manera diferente, ya que con otras ambiciones, con otras visiones. En 1944 se traslada a Cuyo, Mendoza, y en su universidad imparte cursos de literatura francesa. Publica su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario. Participa en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946, cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales, presenta su renuncia. Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. De ahí entonces que la metáfora del relato Casa Tomada cobra sentido. Fue este el contexto político en el que el cuento aparece. El triunfo electoral de Juan Domínguez Perón en el año 1946 y la creciente participación de las masas obreras y populares en la vida política del país fueron las que hicieron que Julio Cortázar, opositor a los peronistas, decidiera relatar esta historia, que viéndola desde la época, de una manera sociológica, no hacía más que alusión a la relación de la sociedad normalizada por el aluvión zoológico, que irrumpían con un orden ya establecido, idea que pretende hacer reaccionar, y a la misma vez demostrar el descontento que hay por parte del autor para con los partidarios de dicha ideología. Pretendía así Julio Cortázar, al crear Casa Tomada, desquitarse con aquellos individuos pertenecientes a la clase dirigente argentina, provocando en ellos un sufrimiento que les dejara una enseñanza que fuera más allá de lo social. Casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Esta visión de esta obra cortázariana ha significado una verdadera anatemización del autor por parte de la cultura oficial peronista, que durante años lo calificó de gorila, término con el que se designaba a los opositores al gobierno del general Perón. Cortázar ha dicho que esa interpretación del relato bien puede ser válida, sin embargo, declaró en varias ocasiones que el origen de la idea para el cuento proviene de un sueño, una pesadilla, en la que un ente misterioso se hace presente en su casa, y paulatinamente va empujándolo hacia distintas áreas de esta, hasta que por fin termina dejándolo fuera de ella sin siquiera haberse percatado de la precisa naturaleza o composición del mismo. Descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o una tercera interpretación.
parte del fondo. Bueno, entonces vamos a tener que vivir de este lado de la casa. Desordenar las jerarquías. Esta es una de las posibilidades de la obra de Julio Cortázar, que se encuentra en la oposición y la complementación de su obra radicalmente política y obsesivamente literaria. Es esto lo que nos ayuda a entender el resentimiento que se plasma en el relato, y que en esos tiempos tenían la clase alta para con los pobres. El cómo no podían ellos, la clase hegemónica, la clase patricia, la clase oligarca, permitir que los denominados por ellos mismos chusma ultramarina se tomaran su casa. Durante este duro gobierno peronista, en que los pobres comenzaban a tener poder, casas que representaban a todo un país, también dirigido hasta hace unos años, malamente por ello, lamentablemente, lo que no sabían era que dicha chusma estaría dispuesto a llegar a tales puntos como bombardear la Plaza de Mayo en 1955. Así presentarlo quiero. Se demuestra así también el cómo aquel realismo mágico o surrealismo influyó en este relato de Cortázar. Debemos recordar que en la casa todo transcurría normalmente, pero de un momento a otro los personajes comenzaron a verse enfrentados a hechos paranormales, como lo eran los molestos ruidos de dudosa procedencia y la toma de su casa. Pese a eso, mientras todo transcurría, los personajes no hacían más que reaccionar con absoluta normalidad y sin hacerse de mayores problemas. Está ahí entonces la expresión en su máximo grado del realismo mágico. Irene, tengo sed. Voy a ir a buscar agua. Por otro lado, los peronistas religiosamente eran creyentes, pero no lograban llegar a darse cuenta de que los servidores de la Iglesia, por sobre todo los curas, poseían una función esencial al momento de preservar los bienes de la oligarquía, encargándose de consolar a los pobres, en vez de hacerles saber las injusticias de su condición. En cuanto a lo religioso de Julio Cortázar, no hay contradicción. Él y el Zen se complementan en un rigor conceptual. El Zen no es teísta ni su contrario, tampoco es análisis discursivo, no enseña nada en cuanto a doctrina, no tiene libros sagrados a los que seguir línea por línea, no afirma ni niega nada sobre temas o hechos tales como la eternidad del mundo, la homogeneidad o no de tiempo-espacio, existencia e inmortalidad de lo que se denomina alma, el sentido final de la vida y de la muerte, pero aún así es esta la creencia que siguió Julio Cortázar durante toda su vida. Fue entonces, en 1946, cuando publicó el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Cuento que además de lo político, hace referencia también a lo social. Se habla de una familia que aparentemente goza de una buena situación económica, que recibe ingresos constantes de una fuente externa y que los protagonistas no necesitan trabajar para mantenerse. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Uno de los autores que más me llevó a interesarme por seguir leyendo fue Cortázar. Básicamente por la forma en que estructura el relato. Básicamente cómo representa y cómo da cuenta de la realidad. Y de la realidad importantísima, de la realidad latinoamericana. Y cómo la realidad latinoamericana es cómo esa realidad que está hablando, cómo esa narración que genera rompe las barreras de lo latinoamericano y se inserta en lo universal también. Eso es como lo que más me llama la atención,
que me llevó como el fanatismo por Cortázar, para leer una y otra vez más cosas. Después de leer Casa Tomada, después de leer Bestiario en realidad completo, voy como rebotando a otros textos de él. Y voy leyendo artículos y cosas de ese estilo. Eso va como profundizando el contacto con él y a través de él del resto también de la generación latinoamericana de ese tiempo. Te lleva a leer Vargas Llosa, te lleva a leer te lleva a leer Borges y otros exponentes más latinoamericanos. El espacio psicológico habla más bien del ambiente que se genera, de los sentimientos que se perciben, y todos logran una atmósfera de encierro en el lector, que es más que nada por la presencia de la casa como personaje y espacio físico, lugar donde suceden la mayoría de los acontecimientos en el cuento. El año siguiente obtiene el título de traductor público de inglés y francés, tras cursar en apenas 9 meses de estudios que normalmente llevan 3 años. El esfuerzo le provoca síntomas neuróticos, uno de los cuales desaparece con la escritura del cuento Cirque, que junto con los anteriores citados, aparecidos en los Anales de Buenos Aires, será incluido más adelante en el libro Bestiario. Julio se casó con Aurora Bernardes en 1953, una traductora argentina. Vivían en París con condiciones económicas bajas y le surgió el ofrecimiento de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Dicho trabajo sería considerado luego por los críticos como la mejor traducción de la obra del escritor estadounidense. Juntos se fueron a vivir a Italia durante el año que duró el trabajo. Luego viajaron a Buenos Aires en barco y Cortázar se pasó el trayecto escribiendo en su máquina portátil una nueva novela. La década en la que se desenvolvió Cortázar produjo socialmente una estela de intentos de transformaciones revolucionarias, produciéndose así la Revolución Argentina. Es una época cargada con el simbolismo de la historia como zona de posibles mutaciones y de nuevos comienzos. En este mapa confluyen los movimientos contraculturales estudiantiles, hippies y el cruce de las vanguardias estéticas y políticas. Por aquellos años también nació una excelente vía de identificación colectiva basada en los ritmos musicales del rock and roll y del pop. Se puede mencionar dentro del aspecto musical el célebre Festival de Woodstock del año 1969, el que constituyó un espacio de expresión y convivencia por parte de los jóvenes, en su mayoría representantes del movimiento hippie, que se identificaban con el lema Peace and Love. En 1967 rompió su vínculo con Bernardes y se unió a la lituana Ugne Karvelis, con quien nunca contrajo oficialmente matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés por la política. Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora canadiense Carol Dunlop realizó numerosos viajes. Uno de los primeros fue a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile. En 1963 visitó Cuba, invitado por Casa de las Américas para ser jurado en un concurso. A partir de entonces, ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana. Merced a su conciencia social y política, en 1970 se desplazó a Chile para asistir a la ceremonia de toma de posesión como presidente de Salvador Allende, y más tarde a Nicaragua, para apoyar al movimiento sandinista. Como personaje público, intervino con firmeza en la defensa de los derechos humanos y fue uno de los promotores y miembros más activos del Tribunal Russell. En ese mismo año aparece lo que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano, Rayuela, que se convirtió en un clásico de la literatura argentina. Aunque Cortázar es reconocido principalmente por su narrativa, escribió gran cantidad de poemas en prosa e incluso poemas en verso. Era casi como un modelo de vida, por decirlo así, ¿no? La música que se escuchaba en esa novela, el jazz, la forma de vida de los personajes, el Club de la Serpiente, que era un lugar donde se conversaban entre otros temas, digamos, literarios, patafísicos, como decían allá, ¿no? Donde la importancia era fundamentalmente la amistad, la relación con el otro, las conversaciones e indagar en el mundo y en la vida, fundamentalmente, ¿no? Además de la literatura. Y la otra importancia de Rayuela, que también es lo más significativo de Cortázar, era que es una novela que proponía una forma de lectura nueva. Es decir, una forma de lectura donde uno podía optar por los capítulos, por una tabla, digamos, de lectura que proponía el autor, o bien una novela tradicional, con los capítulos tal como estaban en la novela, o bien una forma que uno mismo pudiera escribir. Son innumerables los premios que ha recibido Julio a nivel mundial. Entre ellos destacan el Félix Honor
el Médicis, otorgado gracias a la obra extranjera en Francia. En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica y salvó su vida de milagro. Nunca dejó de escribir, fue su pasión aún en los momentos más difíciles. En 1983, vuelta a la democracia en Argentina, Cortázar hace un último viaje a su patria, donde es recibido cálidamente por sus admiradores, que lo paran en la calle y le piden autógrafos, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar varios amigos, regresa a París. Poco después, François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa. Caron Durlot había fallecido el 2 de noviembre de 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Julio murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. 2 días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la misma tumba donde yacía Caro. La lápida y la escultura que adornaron la tumba fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomasello. Han pasado ya 28 años desde su muerte, pero aún así el tiempo no le ha quitado vigencia a su talento. Sus escritos siguen acompañando a nuevas y distintas generaciones, dando así la impresión de que Julio Cortázar, gran hombre, símbolo cultural y excelente escritor, sigue entre nosotros. Es así como despedimos el programa de hoy. Esperamos hayan disfrutado de este completo capítulo, preparado única y exclusivamente para todos aquellos amantes de Julio Florencio Cortázar. Los invitamos a visitar nuestra página web amediavoz.cl y también enviarnos sus sugerencias a nuestro correo amediavoz@cuartomedioa.cl. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en un próximo capítulo.